tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes, día 27 de junio de 2022. Hoy empieza una semana rara, y es rara por varias circunstancias. En primer lugar porque, si ustedes viven en Madrid o tienen previsto venir a Madrid, sabrán que durante los próximos días Madrid va a ser una ciudad sitiada por guardaespaldas de 50 mandatarios internacionales que se van a dar cita en la capital de España como consecuencia de la OTAN. Y eso va a modificar la vida cotidiana de los ciudadanos, que no van a poder transitar por casi ningún lugar de la capital española, y también ha modificado, de hecho, el calendario, si ustedes quieren, de la clase política de nuestro país. Hasta el punto de que hoy se ha celebrado Consejo de Ministros. Y como consecuencia del Consejo de Ministros se ha celebrado también la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que también ha sido rara. Ha sido rara la convocatoria hoy lunes, porque normalmente se hubiera reunido el martes. La OTAN ha cambiado la agenda gubernamental y ha sido rara porque por primera vez hemos asistido a un espectáculo que yo no recuerdo nunca. Nunca. Ya tengo 66 tacos. Nunca. Nunca he visto que de repente un miembro del gobierno que estuviera en la rueda de prensa posterior al Consejo no haya dejado que a esa persona no le hayan permitido manifestarse sobre ninguna de las preguntas que le han formulado los periodistas. No se lo han permitido. La ministra portavoz no ha querido que Irene Montero hable de los sucesos que todavía tenemos en la retina, que ocurrieron el viernes pasado en la valla de Melilla, donde todavía no sabemos cuántas personas han muerto. Las autoridades marroquíes hablan de 23, pero las ONGs hablan de 37. Y hemos visto hoy imágenes terribles viendo cómo los marroquíes estaban enterrando los cadáveres sin identificar para que el escándalo se olvidara cuanto antes. Bueno, pues sobre ese incidente la ministra portavoz no ha permitido que Irene Montero abriera la boca. Y yo nunca antes, de verdad, jamás he visto que a una ministra, otra, tal vez de más rango, en la rueda de prensa posterior, quien manda es la ministra portavoz, le dijera: de esto voy a contestar yo, tú te callas. Y la verdad es que hubiera tenido mucho interés conocer las opiniones de Irene Montero, porque todo el mundo sabe que las sensibilidades del Partido Socialista y de Podemos en esta materia concreta son muy distintas, y además de ser distintas son muy distantes las dos cosas. Es absolutamente seguro, lo digo porque no ha hablado la ministra Montero, porque no la han dejado, pero se ha hablado luego Echenique. Aquí Podemos tiene muchas cosas que decir, y desde luego lo que tiene que decir Podemos no se parece en nada a lo que dijo este fin de semana el presidente del gobierno, cuando le preguntaron por esos incidentes, y él dio por buena la resolución del conflicto. Eso a la oposición le ha encocorado de una manera notabilísima. Por eso llegábamos también a esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en un ambiente poco enrarecido. Escuchen lo que ha dicho el señor González Pons. Nos parece increíble y nos produce dolor ver a un presidente de España decir que más de 30 muertos, no sabemos cuántos en realidad, es un asunto bien resuelto, y quedarse tan ancho. La frase textual, lo recuerdo, del señor Sánchez es que este era un asunto, como bien recuerda Pons, bien resuelto. La oposición no puede dar por bueno esa conducta, ese comportamiento, ese pronunciamiento del presidente del gobierno, y por lo tanto pide inmediatamente que se abra una comisión de investigación. Debe comparecer en el Congreso con urgencia y aclarar las circunstancias que han rodeado este suceso que tantísimo dolor ha causado. Algo no funciona en ese gobierno de socialistas y Podemos. Algo que tiene que ver con la moral pública. Había calentado, como ustedes ven, el Partido Popular. Este es uno de los hombres de confianza de Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons. Había caldeado el ambiente. Por eso llegábamos a la rueda de prensa del Consejo de Ministros pues con bastante avidez periodística por conocer cuál era la opinión de todo el gobierno, no de una sola parte del gobierno, una parte que representa el Partido Socialista, también de la parte podemita. Como hoy se ha aprobado, luego lo contaré con detalle, la ley trans, Irene Montero estaba para presentar su ley ante los periodistas que se han dado cita en el Palacio de la Moncloa. Y se ha producido un forcejeo larguísimo, ¿eh? La versión original dura más de 8 minutos. Yo lo he reducido en 2, para que ustedes vean el forcejeo que ha habido entre la prensa y la ministra portavoz para que dejara hablar, sin éxito, a Irene Montero.
Le quiero preguntar a la ministra Montero. El presidente del Gobierno ha agradecido la labor de la gendarmería marroquí porque dice que también padecen esa violencia. Me gustaría saber si ha tenido oportunidad de ver las imágenes de lo sucedido y si tras ver esas imágenes comparte ese agradecimiento. Y a la ministra portavoz, la Unión Africana va a pedir una investigación. Me gustaría saber si España se va a sumar a esa petición de esa investigación. Y si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla. En primer lugar, esta realidad, esas imágenes, nos conmueven a todos. Habríamos dejado de ser humanos si ante imágenes de esas características no nos conmoviéramos. Y el Gobierno lamenta estas pérdidas, lamenta la pérdida de vidas humanas, lo lamentamos profundamente. Para la ministra Montero, si considera necesario, después de todo lo sucedido con respecto a la valla de Melilla, que haya una investigación al respecto. Le contestaré yo a todas las preguntas. Se le ha preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz. Creo que sobre el asunto de la valla de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también, en profundidad. Por tanto, no tenemos nada que añadir. A la ministra de Igualdad, usted está delante de nosotros en esta sala de prensa y le quiero preguntar su opinión sobre lo sucedido en Melilla. Y no se puede hablar de las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero nos quedamos con la sensación de que a lo mejor es que están ustedes ya conformes con las explicaciones que se le han dado. Yo le agradezco la pregunta y el interés de todos ustedes. He tratado de manifestar con amplitud la opinión del Gobierno ante la situación dramática que se ha vivido en Melilla. Nada más y muchas gracias. Y hasta ahí ha llegado la intentona periodística de que hable la ministra de Igualdad, Irene Montero. Irene Montero, cada vez que le preguntaban, miraba con cierta, no sé si vergüenza, a la ministra portavoz, como pidiéndole con el gesto permiso para contestar. Pero ya han visto que cada vez que le preguntaban, la ministra portavoz decía: sobre esto solo voy a hablar yo. Así que se han producido aquí dos acontecimientos para mí inéditos. Primero, ver cómo la ministra portavoz impide que un miembro del Gobierno, en presencia de los periodistas, dé su opinión sobre un asunto. Nunca he visto nada parecido. Y luego, lo cual también me parece que hay que poner de relieve, nunca he visto que una ministra del Gobierno se deje amordazar por la ministra portavoz. Porque si yo hubiera querido hablar, hubiera perfectamente podido decir, con su permiso, portavoz, voy a contestar a las preguntas que me hacen los periodistas. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Ha dado por bueno el hecho de que la silencien esta mujer que va decidida por la vida, considera que el veto a una expresión libre pues está bien traído cuando se le impone la superioridad. No sé muy bien cómo entendernos. Pero, en fin, es asombroso, me parece muy llamativo. Lo he querido contar en primer lugar en este programa porque me parece una noticia nada baladí. Y luego, sobre el fondo de la cuestión, ¿qué hubiera dicho Irene Montero si le hubieran dejado hablar? Pues nada distinto de lo que ha dicho el portavoz de su partido. A este nadie le ha puesto la mordaza. El señor Echenique se ha despachado a gusto. Estamos horrorizados, no ya como demócratas, sino también como personas de las imágenes que hemos podido ver en la valla de Melilla, y pensamos que España tiene que estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Por eso hemos presentado hoy una iniciativa para que haya una investigación independiente de lo que ha ocurrido. Y vamos a ver qué pasa con esa petición de Unidas Podemos, porque si la pide el Partido Popular, la pide Podemos, probablemente la secundarán los partidos, digamos, que se mueven en la órbita de Podemos. El Gobierno se puede volver a quedar en minoría y se puede forzar una comparecencia del presidente del Gobierno. Entonces es algo que tendremos que ver durante los próximos días. Qué bochorno, papi, porque además eso se va a producir durante la cumbre de la OTAN. Y en relación a esta cuestión, conviene aclarar un asunto, porque ustedes habrán leído esta mañana el diario El País, los que tengan la costumbre de leerlo, o habrán escuchado a Eduardo de Castro, que es el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Tanto El País como Eduardo de Castro dan por hecho que en la cumbre de la OTAN, por primera vez, se va a permitir que la Alianza Atlántica proteja a Ceuta y Melilla. Es decir, que queden incluidas dentro del artículo 5 de la Alianza. Escuchen. Miren, el secretario general de la OTAN dijo
ayer, que no tiene ninguna duda que los aliados en un momento dado protegerían a España y, por tanto, a Ceuta y Melilla. El teniente general y responsable de la política de defensa de España también lo ha dicho. Pero no lo ha dicho del todo. Quiero decir, lo que dice el señor Eduardo Castro no es del todo cierto. El señor Stoltenberg no ha dicho en ningún caso que la OTAN va a permitir que Ceuta y Melilla entren dentro del tratado, del artículo número 5 del tratado. Saben ustedes que si algún lugar peninsular español sufriera una agresión de alguna potencia extranjera, la OTAN automáticamente, sin necesidad de ningún tipo de consenso entre los países miembros, tendría que defender ese territorio español peninsular. Pero de ese tratado, de ese artículo, número 5 del tratado, quedan excluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y esta mañana lo que ha dicho Stoltenberg es, hombre, si algo pasara con Ceuta y Melilla, los países miembros de la OTAN deberían consensuar si la defienden o no, que es distinto a dar por hecho que entrarían a formar parte dentro del artículo 5, es decir, la intervención automática de la Alianza Atlántica para proteger esos territorios que estuvieran siendo objetivo de una agresión exterior. En concreto, el señor Stoltenberg, para dejarlo claro, ha enumerado aquellos supuestos en los que el artículo 5 actúa. Y verán ustedes como cuando enumera los supuestos no se fija en aquellos lugares que estén en el continente africano. El artículo 6 del tratado ya establece el alcance territorial de la cláusula de defensa colectiva que garantiza el artículo 5 y define el territorio de cualquiera de las partes de Europa o Norteamérica o de las islas bajo la jurisdicción de algún miembro de la Alianza y que se sitúen al norte del Trópico de Cáncer. Bueno, no es el caso, insisto, de Ceuta y Melilla. Yo creo que queda manifiestamente claro. Hubiera quedado muy bien que el presidente del Gobierno, que ya ha concedido una larga entrevista al diario La Vanguardia, se hubiera pronunciado sobre la cuestión, pero no ha querido el señor Sánchez pronunciarse sobre eso y tampoco, por supuesto, sobre lo de Melilla y si se ratifica en que el asunto quedó bien solventado después de la masacre que se produjo en la parte marroquí de la bahía melillense. Tampoco de eso ha querido hablar. De la OTAN ha hablado poco. En esa entrevista, no digo que no lo vaya a hacer durante los próximos días, se va a poner las botas, de eso estamos completamente seguros, pero en esa entrevista no. En esa entrevista solo hace algo que ya sabíamos, pero que, en fin, de alguna manera tiene un significado informativo especialmente interesante en un día como el de hoy, y es pedirle a la izquierda que abra un debate para que se dé cuenta de que el gasto militar, cosa que él va a hacer unilateralmente, se incremente en todos los países occidentales, también en el nuestro. Creo que también la izquierda se tiene que hacer y tiene que abrir un debate sobre la pertinencia de tener unos presupuestos de inversión en defensa que nos garanticen la seguridad y la disuasión para defender nuestro modelo y nuestros valores como sociedad democrática que somos, ¿no? Bueno, él admite que hay una discrepancia, que por otra parte es patente y por lo tanto ocultarla no tendría ningún sentido en la izquierda a propósito del gasto militar. Y ha quedado también patente que hay una discrepancia sobre la valoración política de los acontecimientos que tuvieron lugar el viernes de la semana pasada en la bahía de Melilla. Y luego hemos también asistido en el día de hoy, forman parte del relato informativo, a otros enfrentamientos ya no entre los partidos de la izquierda, sino entre el principal partido del gobierno, que es el Partido Socialista, y el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Fíjense, en esa entrevista, a la que me he referido hace un instante, del señor Sánchez en La Vanguardia, hablando del Consejo General del Poder Judicial, ha hecho, por 14ª vez, esta consideración en voz alta. No ha habido negociaciones. Entonces no se pueden romper negociaciones cuando no se han iniciado las negociaciones. Yo con el señor Feijóo, cuando tuve ocasión de reunirnos en esta misma sala, le ofrecí 11 acuerdos. A partir de ahí, sobre esta cuestión, he de decirle que yo al señor Feijóo le trasladé que el 12 de junio vencían el mandato del Tribunal Constitucional, que no podía asumirse el que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial se le sumara otro bloqueo, que es el del Tribunal Constitucional, y por tanto, en fin, yo lo que espero es que el Partido Popular no esté utilizando esto como nueva excusa para incumplir con sus obligaciones constitucionales. Respuesta en nombre del Partido Popular de Esteban González Pons. Y nosotros estamos dispuestos a
continuar con el proceso de nombramiento y renovación como corresponde a un partido de leal oposición. Hemos dicho renovación, regeneración y reforma. Estamos dispuestos a las tres cosas. Pero cuando el Gobierno, que ha impedido que el Consejo General del Poder Judicial haga ningún nombramiento, lo habilita solo para hacer el nombramiento que al Gobierno le interesa, la sospecha de que detrás de eso hay una maniobra de control es bastante sólida. Bueno, ¿qué va a pasar? No lo sé. Sí que les puedo decir, hay una noticia muy interesante, es que esta semana también en esta materia puede haber alguna noticia especialmente, efervescente, emocionante. ¿Por qué? Porque el Gobierno, ya lo sabemos, lo que quiere es que el Consejo del Poder Judicial pueda nombrar a los magistrados del TC, pero no a los magistrados del Tribunal Supremo. Ya había cambiado hace 15 meses la ley para que no pudiera hacer un Consejo General del Poder en funciones ningún nombramiento. Y ahora matiza esa corrección y hace una especie de contrarreforma para que sí pueda elegir a los magistrados del TC. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ya lo habrán leído durante este fin de semana con profusión, pues que entre los vocales del CGPJ hay un cabreo notabilísimo porque no entienden que no les dejen nombrar a los magistrados del Supremo, siendo así que el Supremo está al borde del colapso porque tiene muchas vacantes que no se han cubierto y sin embargo sí les dejen nombrar a los vocales del Tribunal Constitucional por el único interés político del partido gobernante, que lo que quiere es colonizar, dominar, cambiar la mayoría que en este momento existe dentro del Tribunal Constitucional. Está contando el Independiente en una información que firma Carmen Lucas Torres que la mayor parte del Consejo, que se va a reunir esta tarde, es partidaria de no elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esto sí que sería ya la reversa. Saben ustedes que no se puede nombrar solo a los magistrados que tiene que elegir el Gobierno, que tiene que elegir 2, sino que hay que elegir de una tacada los 4 que hay que renovar. 2 a propuesta del Gobierno, otros 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. De tal manera que si el Consejo General del Poder Judicial se negara a elegir a sus 2 magistrados, el Gobierno tampoco podría elegir a sus 2 magistrados. Y se provocaría otra especie de colapso en el Tribunal Constitucional. ¿Se consumirá esta amenaza? No tengo ni la más remota idea, pero también les digo que esta semana saldremos de dudas. Y en este momento la mayor parte de los vocales del Consejo están por la labor de torpedear esta iniciativa del Gobierno. Y luego, volviendo a la reunión del Consejo de Ministros, o mejor dicho, a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, vamos a escuchar a Calviño. Ya saben que el Consejo de Ministros sirve como altavoz de propaganda política. El Gobierno lo que pretende es dar la idea de que vigila muy bien los intereses de todos los ciudadanos, que no los pone en riesgo y que nos cuida extremadamente bien. ¿Qué es lo que más nos preocupa a los ciudadanos españoles? La crisis que tenemos encima. ¿Qué es lo que ha hecho hoy la ministra Calviño? Decir, tranquilos, están ustedes en muy buenas manos. Y gracias a nosotros, el crecimiento, a pesar de la situación en la que estamos, va a seguir siendo muy potente. Estamos en un momento de gran incertidumbre, con un escenario internacional complejo, que naturalmente está ralentizando el crecimiento y aumentando los precios en toda Europa. Pero incluso en este contexto, todo apunta a un crecimiento fuerte en España este año. De hecho, el crecimiento se ha acelerado en el segundo trimestre del año. Así que el crecimiento va a ser fuerte, según Calviño, y además las medidas que ha ido anticipando el Gobierno nos protegen de los males que vamos a sufrir a partir de ahora más fuera de España que en España. España está entre los países europeos que están dando una respuesta más decidida para amortiguar el impacto económico y social de la guerra. En esta diapositiva se puede ver cómo España es la primera de entre las grandes economías europeas en términos del porcentaje del PIB movilizado para dar apoyo público y hacer frente al impacto de la guerra de Putin. Se felicita además Calviño porque la Unión Europea ya nos ha habilitado 12.000 millones más de los fondos Next Generation, de los fondos que nos tienen que servir para salir de la crisis, y además de eso, la ministra Calviño lo que hace es pronosticar que España sorteará la crisis energética gracias a la excepción ibérica en mejores condiciones que los países del continente europeo, los países miembros de la Unión Europea. Todos son, como ven ustedes, pronósticos más que favorables. Y naturalmente en ese sentido o con esa idea
se adoptaron en el Consejo de Ministros el sábado pasado las medidas económicas que Calviño tanto ha querido alabar hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy. Se reunió el sábado, se ha vuelto a reunir el lunes y se reunirá todas las veces que haga falta el Consejo de Ministros para darnos la idea de que hay alguien al frente del timón que nos lleva por el buen camino. Entonces así, pura propaganda. Naturalmente que estas medidas son buenas lo piensa el Gobierno. Los empresarios no. Los empresarios creen que estas medidas no son buenas. Leticia Vaquero. No ven mal que hayan bajado el IVA de la electricidad, pero consideran que el paquete de medidas aprobado el sábado es insuficiente. Ha sido durante la inauguración de los cursos de verano de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA en Madrid. Su presidente, Lorenzo Amor, ha denunciado que los gastos a los que tienen que hacer frente los empresarios cada día es mayor y así tildaba las nuevas medidas. Que desde mi punto de vista esas medidas para los autónomos son ridículas. Y lo digo claramente, son ridículas. Porque no hemos visto bajar el IVA del gas, que está al 21%, porque el autónomo no se va a beneficiar de la rebaja del IVA de la luz, y ya lo que es pa' nota es que establezcan una ayuda de 200 euros para autónomos que ingresen 14.000 euros, pero como tengas una casa en propiedad, te has quedado sin esa ayuda. Por su parte, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Gerardo Cuerva, ha mostrado su enfado porque siempre son ellos los que tienen que apretarse el cinturón, decía, y con los datos en la mano, aseguraba que en España se podrían destinar 60.000 millones de euros a ayudas para la sociedad, solamente aumentando la eficiencia de la administración. Como está haciendo el consumidor, como está haciendo el trabajador, como están haciendo las personas, como lo están haciendo las empresas. Le pedimos al Gobierno que haga un sobreesfuerzo. Deseaba Cuerva que el Ejecutivo se haya convencido de que bajar los impuestos incentiva los sistemas económicos, aunque no se mostraba demasiado convencido viendo que en enero impondrán un nuevo impuesto a las eléctricas, se lamentaba. Bueno, y ahora le toca el turno al detalle de esa ley trans que, según les he contado hace un ratito, Irene Montero ha presentado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad es una ley que lleva su firma, es una de las leyes que ella quiere, digamos, utilizar para tratar de movilizar a un electorado de la izquierda que parece bastante poco movilizado. Bueno, ¿qué es lo que ha querido destacar Irene Montero? Dos cosas. Primero, esto. En primer lugar, reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans. El Estado, por tanto, les reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidas por parte del Estado, y también sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Bueno, hay que decir que el Gobierno da luz verde a esta ley, naturalmente no tenía por qué hacerlo, porque eran, digamos, informes de carácter, no de carácter preceptivo, sino de carácter consultivo. Pero lo cierto es que lo que dijo el Consejo General del Poder Judicial a propósito de esta ley, al Gobierno le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro, es decir, papel mojado. El Gobierno quería lo que acaba de contar Irene Montero y además que el proceso se culminara en un tiempo récord, 4 meses. En ese periodo máximo y a través de ese sistema de doble comparecencia, las personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones por lo que son, podrán ser quienes son, como les digo, sin miedo y sin culpa y con el máximo reconocimiento por parte de todas las instituciones. Bueno, y antes de recurrir a otras, de recordar otras noticias destacadas del día, vamos a saber cómo está la situación en Ucrania. Verónica Jorro. La guerra en Ucrania está costando un alto precio a Rusia más allá de las bajas militares. Rusia ha entrado en suspensión de pagos por primera vez en 100 años al pasar el periodo de gracia para el abono de cerca de 100 millones de dólares en concepto de intereses de su deuda soberana, según ha informado la agencia Bloomberg. Los 30 días de gracia para que los acreedores de Rusia recibieran el pago expiraron este domingo. Según Bloomberg, esta situación se considera un evento de suspensión de pagos y es la culminación de las sanciones occidentales cada vez más severas a Rusia por la guerra en Ucrania, que han bloqueado las vías de pago a los acreedores extranjeros, algo que ha negado hoy el Kremlin. Preguntado en rueda de prensa sobre que la Federación de Rusia ha incurrido en un impago de las obligaciones de su deuda denominada en divisas, algo que no ha sucedido desde 1918, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha limitado a responder no estamos de acuerdo. Peskov ha defendido que las acusaciones de incumplimiento en este caso son absolutamente ilegales, ya que Rusia, ha dicho, realizó en mayo el pago necesario en moneda extranjera, añadiendo que el hecho de que estos fondos fueran retenidos y no entregados a los destinatarios ya no es problema suyo.
Por otro lado, Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania que incluye sistemas antiaéreos avanzados. En concreto, Washington proporcionará a Kiev sistemas de defensa antiaéreos de medio y largo alcance, así como municiones para artillería y sistemas de radares. Además, hoy el director general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el presidente ruso Vladimir Putin conoce las consecuencias de atacar un país aliado. Se refiere Stoltenberg a las tensiones entre Lituania y Rusia por los controles que Vilna aplica a los bienes que entran y salen del enclave ruso de Kaliningrado. La medida que Lituania defiende como una aplicación de las sanciones de la Unión Europea a Moscú ha sido calificada de ilegal y sin precedentes por el Kremlin, que ha amenazado al país báltico con represalias. Stoltenberg ha mostrado su preocupación por el incremento en la presencia militar rusa en Kaliningrado, que lleva varios años teniendo lugar con sistemas de armas avanzados, y ha apuntado a que es parte de la razón por la que la Alianza ha modernizado sus fuerzas y capacidades e incrementado su presencia en esa región. Lunes 27 de junio de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el último recurso presentado por la Fiscalía y ha ordenado el archivo de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela. Unas pesquisas que se pusieron en marcha a raíz de las declaraciones del exjefe de la inteligencia de ese país, el Pollo Carvajal, Miguel Ángel Pérez. La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía, torpedeando nuevamente las diligencias de investigación encargadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Manuel García Castellón, y dando así carpetazo a la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos. Los magistrados ya dieron la razón previamente al Ministerio Fiscal en un recurso que supuso limitar las indagaciones de García Castellón para verificar el relato de Hugo Pollo Carvajal y los testigos señalados por este, pero sin centrarse en nombres propios como los de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, Carolina Vescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. El instructor había recibido previamente un informe de la UDEF donde se daba credibilidad al relato efectuado por el que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela sobre las relaciones entre miembros del gobierno venezolano y fundadores de Podemos, que era un dossier que entonces no fue impugnado por el Ministerio Público. Recordamos que esta causa se reabrió el año pasado tras la información aportada por el Pollo Carvajal como parte del proceso de colaboración con la justicia española que inició cuando fue detenido por su extradición a Estados Unidos. Gracias, Miguel Ángel. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha confirmado este lunes que no dimite y que seguirá en su cargo hasta que el partido complete el proceso de refundación que se ha visto acelerado tras la debacle en las elecciones andaluzas. Un periodo de reinicio de la formación que puede alargarse hasta 6 meses. Impulsar un proceso de refundación profunda del partido. Un proceso que pueda volver a reconectar con todos esos españoles que conectaron hace años con nosotros. El Congreso de los Diputados ha celebrado este lunes el tradicional homenaje a las víctimas del terrorismo, del que se ha ausentado la dirección del PP, y Vox ha salido a la puerta de las Cortes para protestar por la presencia de EH Bildu. Tampoco han asistido varias asociaciones de víctimas a este acto, en el que sí ha intervenido el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero. Quiero recordarles que la dignificación de las víctimas no se logra solo marcando un día en el calendario, porque el dolor, la pérdida, la impunidad permanecen los 365 días del año. Los transportistas han decidido no reactivar el paro y suspenden el parón previsto para el próximo 30 de junio después de una votación en la plataforma en la que se organizan los trabajadores. Carmen Álvarez. En marzo, la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte convocaba una huelga de camioneros autónomos y pequeñas empresas. Ahora, 3 meses después, deciden no reactivar esas protestas y otorgar un voto de confianza al Gobierno, además de entrar en la negociación de la Ley de Cadena Alimenticia al Transporte de Mercancías por carretera. Sin embargo, mantienen que si dicha negociación no prospera o la situación lo precisa, volverán a salir a la calle. Esta resolución se ampara en una votación que se realizó ayer y cuyos resultados fueron bastante ajustados. Un 45% de los camioneros está a favor de negociar y mantener el paro, frente a un 41% que quiere paralizar su actividad hasta que no haya soluciones. El porcentaje restante se ha inclinado por la abstención. Todos piden al Gobierno responsabilidad y actuación. Gracias, Carmen. Y acabamos contándoles que el Cuco, condenado junto a su madre a 2 años y medio de cárcel por falso testimonio en el juicio por la muerte de Marta del Castillo, ha presentado un recurso de apelación con el que reclama la repetición del juicio al considerar que la jueza no fue neutral. También rechaza el pago de las indemnizaciones a los padres de la víctima. Enseguida lo hablamos con el abogado del Cuco, Agustín Martínez.
Casa de Herrero. Es Radio.